¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí conmigo, por compartir este breve espacio donde vamos a estar hablando de temas de contabilidad y referente al área contable. Soy su servidora, la contadora Josefina Vera Jiménez, y te voy a hablar de contabilidad. En la emisión pasada hablamos sobre normas de información financiera y dimos una introducción. Ahora le voy a dar seguimiento. En esta ocasión vamos a empezar a hablarte de los postulados básicos para que tengas una mejor comprensión de los temas que se van a ver más adelante. En ese sentido, me gustaría que empezáramos antes de hablar sobre el criterio prudencial y el juicio profesional, que debemos de tomar en cuenta todos los contadores a la hora de realizar las operaciones de la entidad. ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste este criterio y este juicio profesional? Pues realmente estos van muy de la mano entre ellos y básicamente nos dan también una guía para realizar las operaciones de la empresa. Dado que las operaciones de la empresa, cada operación más bien dicho, tiene distintas características. Por ejemplo, cuando tú realizas una compra a crédito o realizas una venta a crédito. Si realizas una venta a crédito, pues haces tu cargo a clientes. Si te la pagan de contado, va a bancos, según corresponda, ¿verdad? Entonces, si vas viendo el criterio y el juicio profesional que tienes que estar emitiendo a la hora de realizar las operaciones, tienes que ver cómo se realizaron. O sea, tienes que buscar el sentido más prudente, más conservador, por también así decirlo, para registrar esa operación. En otro orden de ideas, siguiendo con el juicio profesional que te digo que debemos de tomar los contadores en el registro de las operaciones, se da, por ejemplo, en el caso de las estimaciones de cuentas incobrables. Normalmente en la empresa sí se dan ese tipo de operaciones, pero vamos a hablar en el sentido de, por ejemplo, de proveedores. Se dan con el gobierno del estado y se dio con Pemex, que hace algunos meses se declararon en quiebra, que dicho sea de paso que ya tenían varios años en esa situación, pero bueno, lo hicieron apenas oficialmente. Imagínate que lo que sintieron sus proveedores al enterarse de que estaban en quiebra. ¿Qué tuvieron que haber hecho sus contadores? Pues mandarlas a estimaciones de cuentas incobrables. Pues sí, no creo que les vayan a pagar, la verdad, pero bueno, esperemos que sí haya casos donde sí se pague. Entonces, si te fijas, si te das cuenta, el criterio prudencial y el juicio profesional nos permiten inclusive ver el futuro, como te lo explicaba en de las cuentas incobrables, te permiten ver el futuro de la empresa, preverlo de cierta forma. También, por ejemplo, cuando en la clasificación de propiedades, planta y equipo, antes activo fijo, tienes que tomar un criterio y un juicio profesional para saber exactamente qué método de depreciación aplica a determinado activo, propiedad, planta y equipo. Puede estar el método de línea recta de unidades producidas, pero ¿en qué momento vas a saber, hasta qué momento vas a saber cuándo y cuál mejor te conviene? Pues para eso tienes que aplicar tu juicio profesional y hacer unos cálculos. Estos cálculos te van a dar la pauta para determinar cuál de los dos procedimientos o métodos propiamente dicho son los que te pueden servir o son los que te pueden dar más utilidad o menor utilidad, y es el que vas a aplicar. Bien, ahora sí vamos a hablar de los postulados básicos. ¿Qué son los postulados básicos? ¿Para qué me sirven los postulados básicos? Pues los postulados básicos te dan la guía para la contabilidad, porque te dicen en qué momento y cómo realizar las operaciones o registrar las operaciones de la empresa. Para eso nos sirven los postulados básicos. Por eso es que quiero empezar a explicarte en qué consiste cada uno de ellos, para que entiendas lo que vamos a hablar más adelante. Bien, los postulados básicos son 9. El primero es sustancia económica, entidad económica,
negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica, consistencia y por último, vigencia. Como te decía, te voy a hablar ahora de los dos primeros, que es sustancia económica y entidad económica. Pero, ¿qué es sustancia económica? ¿Qué nos quiere enseñar este postulado? Pues este postulado nos va a dar el reconocimiento contable, nos va a dar la realidad económica y la formalidad jurídica en que se realizan las operaciones o cómo se deben de realizar las operaciones. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, hay empresas que rentan los edificios, ¿no? Para oficinas, en fin, para lo que se necesite, y también hacen arrendamientos de autos, arrendan un auto. Cuando se va a firmar el contrato, es cuando debemos de cuidar la formalidad jurídica, en qué condiciones, cada cuándo y cuánto se me va a estar aumentando de porcentaje de renta. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, que en mi opinión personal debería de ser conforme a la inflación, el aumento de las rentas. O sea, se me vería así como que lo más, por así decirlo, lo más ético profesionalmente hablando. En otro sentido, para poder explicarte y que me puedas entender a qué se refiere sustancia económica, voy a seguir también con otro ejemplo. Por ejemplo, cuando las empresas contratan puntos de ventas para sus negocios, ¿sí? Hay que preguntarte primero, antes de que registres la operación, antes de que la registres, ¿para qué? ¿Para qué yo como empresa necesito puntos de venta? Para aumentar mis ingresos, para que sean deducibles las operaciones. Ok, en este sentido estricto, entonces, ¿cómo vas a realizar la operación? ¿Cómo la vas a registrar? ¿Cuál sería el asiento? Sería gastos de venta o gastos financieros. Insisto, ¿para qué estoy contratando un punto de venta para la empresa? ¿Es para aumentar mis ingresos? Lo mando a gastos de venta, con abono lógicamente a bancos. Siguiendo con este orden de ideas, se expide un cheque. El cheque no tiene fondos. En consecuencia, el banco te va a cobrar una comisión. Esa comisión la vas a mandar a gastos financieros con abono a bancos. Espero que con esto ya te quede más claro a qué se refiere la sustancia económica, porque estás viendo el reconocimiento contable, la realidad económica y la formalidad jurídica. Eso es lo que tienes que cuidar para saber identificar cuál es la sustancia económica. Bien, vamos a pasar al segundo postulado, que es entidad económica. Perdón, el otro dije mal, es sustancia económica. Vamos a ver entidad económica. En este sentido, ¿qué es una entidad económica? Una entidad económica es tanto una persona física como una persona moral. Una entidad económica es la tiendita de la esquina, la señora que vende gorditas, la micro, pequeña, mediana y grandes empresas. Son entidades económicas. Que no hay que confundir la identidad económica con los socios o accionistas, dueños o propietarios de la empresa, porque esos son cosas aparte, ¿sí? Entonces no hay que confundir. La entidad económica
se da de dos formas. Se da de acuerdo a su objeto. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que son entidades económicas con fines de lucro y entidades económicas sin fines de lucro, o sea, no lucrativas. Las que lucran, pues ese es el fin, lucrar, obtener una utilidad, un rendimiento, un dividendo. Caso contrario, ¿qué pasa con las entidades no lucrativas? No es el fin percibir un lucro propiamente, es más bien va enfocado en un sentido estrictamente a un bien social, como por ejemplo está el Teletón, las casas de cuna, algunos asilos de ancianos. Son asociaciones civiles sin fines de lucro. Bien, te doy muchas gracias por tu atención, por estar aquí conmigo. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, con mucho gusto házmela llegar y en la medida de mis tiempos y posibilidades te prometo que te las voy a contestar. No me comprometo a contestarlas de inmediato porque también yo estoy en función de mis actividades de trabajo. Pero te doy muchas gracias por estar aquí conmigo. Bye bye.